Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El presente video es una actividad de análisis o reseña crítica del cuento de Edgar Allan Poe y el ensayo Lo siniestro de Sigmund Freud. Esta actividad es una tarea auténtica de la UCA, Narrativas de Ficción en Géneros Populares, de la Licenciatura en Humanidades y Narrativas Multimedia. Espero sea de su agrado. Distinguir las características de la narrativa gótico al terror nos ayuda a reconocer las estructuras narrativas, el contexto histórico y cultural en el que se han desarrollado grandes obras como Corazón delator, cuento de Allan Poe, mismo que analizaremos en el siguiente video haciendo referencia con el ensayo Lo siniestro de Freud, un ensayo que nos da pauta a analizar la propuesta de dicho autor para referirse a aquello que se conoce como Unheimlich, término que se utilizó para definir aquello oculto pero que sale a la luz, aquello que yace en lo oscuro pero que se encuentra dentro del ser humano, como algo secreto u oculto. El siguiente video tiene como finalidad analizar el concepto de lo siniestro, que propone Sigmund Freud en su ensayo de 1919. Elegí el cuento de El corazón delator del escritor Edgar Allan Poe para relacionarlo y hacer una comparativa de cómo lo que plantea Freud respecto al miedo, lo reprimido y lo desconocido en lo cotidiano, se vuelve un elemento de la experiencia en lo siniestro. En este análisis se presenta como primer punto las ideas principales del texto de Freud y la segunda parte presenta un análisis de la manera en que éstas se reflejan en el relato de Edgar Allan Poe. Lo siniestro de Sigmund Freud, 1919, es una interpretación de lo siniestro como aquello que siendo familiar y conocido de pronto se torna extraño y aterrador. A este suceso Freud lo interpreta como una Unheimlich, no solo es el miedo a lo desconocido, sino del retorno a lo reprimido, aquello que debía permanecer oculto pero se manifiesta constantemente. Lo siniestro surge cuando lo que es familiar se distorsiona o cuando lo cotidiano se vuelve inquietante. Esto se relaciona con los miedos infantiles reprimidos, como el temor a la muerte. Freud muestra cómo se recrea el sentimiento, a través de la literatura de terror permite que el lector se enfrente con los temores inconscientes. Lo siniestro no está fuera del ser humano, sino en lo más profundo de la psique, en aquello que reprimimos y sigue latente. Además de definir lo siniestro como aquello que provoca inquietud al surgir desde lo familiar, Freud realiza un análisis etimológico y psicológico del término alemán Unheimlich. A partir de la palabra heimlich, hogareño, íntimo, oculto, y su negación, Freud demuestra que lo Unheimlich encierra una contradicción semántica. Lo extraño no es completamente ajeno, sino algo íntimamente conocido que debía permanecer oculto. En este sentido, lo siniestro se relaciona con lo reprimido, lo que ha sido desplazado del consciente y que, al reaparecer, genera angustia. Freud asocia este sentimiento con mecanismos del inconsciente, especialmente el retorno de lo reprimido, la represión de deseos infantiles y la proyección del miedo en figuras externas. Lo siniestro no proviene de un peligro real, sino del conflicto entre el yo racional y los contenidos inconscientes que irrumpen inesperadamente. El autor también explora cómo ciertas situaciones o motivos narrativos provocan esta sensación. La repetición involuntaria de números, rostros o lugares, que evoca la compulsión de repetición. La aparición del doble, doppelganger, símbolo del desdoblamiento del yo y de la amenaza de pérdida de identidad. La animación de lo inanimado, como muñecos, autómatas o cadáveres, que borran los límites entre la vida y la muerte. La omnipotencia del pensamiento, que refleja la persistencia de creencias mágicas en el inconsciente humano. Freud señala que el arte y la literatura tienen la capacidad de modular lo siniestro, pues el escritor puede dosificar lo perturbador mediante el contexto narrativo. Sin embargo, cuando el lector olvida que se trata de ficción o cuando el relato toca aspectos profundamente personales, la frontera entre lo estético y lo psicológico se disuelve, y la sensación de lo siniestro se vuelve auténtica. A continuación veremos un breve video del cuento de Edgar Allan Poe. Él empieza contándonos que siempre había sido un hombre nervioso. Tenía una enfermedad que había agudizado sus sentidos. Oía todo lo que podía oírse en la tierra y en el cielo. También oyó muchas cosas en el infierno. ¿Cómo podía estar loco entonces? Es imposible saber cómo aquella idea propia de su desgracia entró a su cabeza. Siempre la tenía ahí, día y noche, y no entendía por qué. El viejo no le había hecho nada, no le tenía cólera, ni tampoco le importaba quedarse con su dinero. Tal vez fue su ojo. El viejo tenía un ojo semejante al de un buitre. Cuando ese ojo se fijaba en él, se le helaba la sangre. Entonces, poco a poco se fue decidiendo matar al viejo y librarse para siempre de ese ojo.
Si hubieran podido ver con qué precisión actué una semana antes de matar al viejo, no me tomarían por loco, gritaba. Primero, empezó a ir a la habitación del anciano. Abría la puerta muy suavemente y poco a poco iba metiendo su cabeza. Cuando ya estaba adentro, apuntaba con un rayo de luz sobre el ojo del buitre. Esto lo hizo por 7 largas noches y el ojo siempre estuvo cerrado. La 8ª noche fue aún más cauteloso, tanto que el minutero del reloj se movía con mayor rapidez de lo que se movía su mano en el picaporte. Esta vez podía sentir su triunfo. Su risa de satisfacción quizá despertó al viejo, porque lo oyó moverse. No se echó para atrás. Continuó hasta que logró pasar su cabeza a la oscura habitación. De pronto, escuchó un quejido, ese que nace del terror y brota del alma, ese que había sentido todas las noches. Se dio cuenta que el viejo seguía despierto, porque la muerte se había aproximado a él. El viejo lo sentía, sabía que él estaba dentro. Entonces, lanzó un rayo de luz tan fino como tela de araña que cayó sobre el ojo del buitre. Esta vez, el ojo estaba abierto y él empezó a enfurecerse mientras lo miraba. De repente, le llegó un sonido, un resonar apagado y presuroso. Era el latir del corazón del viejo que cada vez se hacía más fuerte. Parecía que iba a estallar. Una nueva ansiedad se apoderó de él. El corazón latía reventándole los oídos. Cualquiera lo podía escuchar. Entonces, en menos de un segundo, se lanzó contra el viejo y le arrojó encima el pesado colchón. Fue fácil, pero la presión del colchón no apagaba el corazón del viejo. Era un sonido ahogado que se demoró en dejar de latir. Cuando ya estaba muerto, escondió el cadáver con premura y precaución. Lo descuartizó. Luego lo metió debajo del piso y lo cubrió con tablones. No había nada que lo pudiera delatar, ni una mancha de sangre. Cuando hubo terminado su labor, llamaron a la puerta y él acudió con toda tranquilidad. Eran 3 oficiales de la policía. Un vecino había escuchado gritos y los había llamado. Él los recibió cordialmente y les explicó que él había lanzado esos gritos durante una pesadilla. Les fue mostrando la casa y luego los llevó a la habitación del viejo. Los policías comenzaron a revisar el lugar. Todo iba tranquilo, pero al cabo de un rato pudo sentir cómo se iba poniendo más y más pálido. Creía percibir un zumbido en los oídos que cada vez se hacía más y más fuerte. Era un resonar apagado y presuroso. Empezó a hablar más fuerte para que su voz tapara el ruido. Se movía de un lado a otro deseoso que los policías se vayan, y el sonido crecía más y más alto. Los oficiales seguían hablando, pero no oían nada. No podía soportarlo, no más. Tenía que gritar. Cada vez el sonido se hacía más fuerte. Quería morirse y el sonido seguía ahí, golpeando sus oídos. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¡Basta ya, malvados!, aulló. Confieso que lo maté. Levanten los tablones donde late su horrible corazón. Lo siniestro emerge cuando se desdibujan los límites entre la realidad y la imaginación, entre la cordura y la locura, o entre la vida y la muerte. Lo siniestro en el cuento de corazón del autor de Edgar Allan Poe, lo podemos referir desde la interpretación del narrador, quien intenta convencer al lector de su cordura mientras describe con detalle el asesinato de un anciano. Esta historia hace una combinación de elementos racionales con lo perturbador de la locura, incluso desde que inicia el cuento justifica que siempre ha sido nervioso, pero cuenta la historia con tranquilidad hasta que sale a la luz el siniestro asesinato y confiesa. Porque no puede tolerar por la culpa y el remordimiento que se torna en un sonido que lo atormenta. Dentro del cuento hay aspectos que reflejan lo siniestro, el ojo del anciano que representa lo reprimido, el motivo por el cual se desata la obsesión y la violencia. La casa del anciano se torna en un escenario de terror y la culpa y el remordimiento del narrador se convierte en una alucinación auditiva, pues el sonido del corazón latiendo simboliza lo reprimido, la imposibilidad de escapar de la conciencia. Durante la narración se confunde lo real con lo imaginario, pues no se sabe si el corazón late o si es producto de la mente del protagonista. Así Edgar Allan Poe logra representar lo siniestro al mostrar cómo la mente humana puede tornarse enemiga, transformando lo cotidiano en terror, miedo y horror. En conclusión, haciendo referencia a lo que plantea Sigmund y la literatura que utiliza Edgar Allan Poe, podemos señalar que el miedo más profundo no proviene del exterior, es decir, no es de aquello cotidiano que ya conocemos, sino del interior del ser humano.
En el cuento El corazón delator el terror no reside en el crimen en sí, sino en el conflicto interno del narrador, la presencia constante de la culpa que regresa para atormentarlo. Ambas obras desde la literatura y la psicología nos dan pauta a comprender la complejidad de la mente y aquellos mecanismos inconscientes que dan forma a nuestras emociones más oscuras, que están ahí, que son latentes pero que existe algo que las detona.